Vamos hoy ya a entrar un poco más en materia sobre las herramientas. Como les decía ayer, el propósito del cuarto módulo es respondernos mucho más preguntas sobre cómo se hace todo eso, ¿sí? Ahí ustedes ven el ejercicio, la memoria que han recogido todos. Si ustedes ven, hay elementos muy comunes, pero también hay elementos muy interesantes de cosas que marcaron más a unos que a otros, y eso es lo que hace la riqueza de una comunidad de aprendizaje, porque nunca el aprendizaje es exactamente igual para todos, y la importancia de tener con quién compartirlo hace que nos sigamos enriqueciendo conjuntamente. Ahora, en ese otro esquema hemos integrado ya todo lo que ayer veíamos, que teníamos en el gráfico, ¿cierto? Pero hoy nos interesa concentrarnos, hoy y mañana, mucho más en cómo echamos a andar este tipo de procesos, ¿sí? Pensando un poco en el ciclo de todos los procesos, cómo se diseña una propuesta una vez nos hemos aproximado a la comunidad, una vez hemos reflexionado con ellos en qué queremos, dónde estamos hoy y qué necesitamos cambiar en las personas, en las relaciones, en las instituciones y en lo estructural, en los modelos de vida, ¿ya? Y cómo hacemos una cadena de cambios en el corto, mediano y largo plazo. Hasta ahí vieron ustedes en el tercer módulo, ¿sí? Pero hoy ya vamos a avanzar un poco más, ya cómo diseñamos estrategias prácticas de acción con la comunidad una vez hay claridad de qué queremos cambiar. Esa es la gran diferencia. Después la planeación ustedes la pueden hacer con la metodología que quieran y la que conozcan. Esto no es una metodología, es un enfoque, esa es la diferencia. Y por ser un enfoque no riñe ni con un modelo de evangelización ni con un modelo de plan de pastoral, ¿ya? Por eso lo que menos queremos es que esto se vuelva la competencia del cine, la competencia de planeación pastoral participativa, nada de eso. Es una reflexión. La diferencia es que antes de lanzarnos a actuar por actuar, nos exige hacer el discernimiento de para qué vamos a actuar, qué queremos cambiar. ¿Ya? Ahí está el acento. Antes del hacer, hay un discernimiento sobre qué debe cambiarse, qué debe transformarse, qué necesita conversión, porque ahí es donde está la impronta de la evangelización. Que haya conversión en las personas, en las relaciones, en las estructuras y en los modelos de vida. ¿Ya? Ahí es donde está la diferencia entre nuestra forma de planear la acción pastoral y la forma en que planea una empresa o una ONG. Esa es la diferencia. Por eso, antes de actuar, discernimos. Y todo esto es una forma de discernir. Sí, pero lo que busca es darnos un enfoque de entender cómo es que se asimila o se apropia o se integra a nuestro accionar pastoral, a nuestra praxis pastoral, una mirada compleja de la riqueza de la evangelización, ¿ya? Entonces hoy, ¿cómo se planean acciones pastorales asociadas a una teoría de cambio? Entonces hoy vamos a profundizar qué es planear según una teoría de cambio. Después que ya hemos planeado, identificar qué tipo de gestión necesitamos hacer para responder a esa necesidad de recursos, por ejemplo, como ayer planteaba uno de ustedes. Después, ¿cómo hacemos para monitorear y vigilar? Porque la tentación de quedarnos atrapados en el activismo siempre va a estar ahí. ¿Cómo hacemos para estar vigilantes, cuidando la intención de cambio y no tanto qué tan bonitas nos salieron las actividades, y a cuánta gente llegamos, y cuántos talleres hicimos, y a cuántos atendimos, ¿no? ¿Qué tanto cambio logramos? ¿Sí? Ahí es donde hay que cuidar siempre la intención de cambio, porque con facilidad nos pueden los esquemas preconcebidos y nos arrastran al activismo otra vez. ¿Cuántas despensas estamos entregando? ¿Cuántas personas hemos atendido? ¿Cuántos talleres hicimos? ¿A cuántos graduamos? Pero no es eso. Ese no es la encomienda que ha recibido la iglesia, es ¿a cuántos hemos logrado transformar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo hemos logrado transformar las realidades? Bien,
cómo hacer monitoreo y seguimiento. Después viene otra herramienta y es cómo sistematizar. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas y los aprendizajes nunca se van a acabar. ¿Cómo hacer? Nosotros le llamamos a eso práctica reflexiva. ¿Cómo sistematizar experiencias de pastorado que van aportando y construyendo un nuevo conocimiento? ¿Sí? ¿Y cómo hacer transferible eso? Eso es básicamente el ciclo de un proceso. Ese es el ciclo de un proceso. Y vamos a estar completando este esquema, ¿sí? Integrado con toda esa serie de herramientas, ¿ya? Pero para empezar, les quiero proponer, vamos a empezar viendo un video. Este es el video de la experiencia de mi pueblo, Guadalupe. Pero les quiero proponer una lente, así como cuando uno va a ver una película en 3D, se pone unas lentes, ¿cierto? Las lentes le permiten percibir las imágenes en todas las dimensiones, ¿cierto? Multidimensional. Las lentes que les quiero proponer para ver este video son las siguientes. Primero, vayan tomando nota, porque esto es algo así como un cineforo. ¿Sí? Tomen nota. ¿Qué es lo que quiero que ustedes vean? ¿Cuál era la situación de crisis que se presentaba en ese municipio? ¿Sí? ¿Cuál era la situación de crisis que se presentaba? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los actores que detonaron esa crisis? Que detonaron esa crisis, ¿sí? ¿Y qué impacto generó la crisis en la comunidad? Esa es una primera lente. Perdón, ¿sí? ¿puede repetir la segunda? Bueno, ¿cuál fue la situación de crisis que se estaba viviendo en el pueblo? ¿Quiénes intervinieron para que esa crisis se generara? O sea, ¿cuáles fueron los actores que protagonizaron la crisis? ¿Ya? ¿Y qué impacto tuvo esa crisis en el pueblo, en la comunidad? Esto es de todo un municipio, ¿sí? Para que veamos que este enfoque puede aplicar desde una familia, un grupo, una organización, una pequeña comunidad, una colonia, un barrio, pero también todo un pueblo o todo un país. ¿Ya? Bien. Eso en cuanto a la lente de la crisis. Ahora, la otra lente va a centrarse en cuál fue el sueño que lograron construir para todo, con todo el municipio, con todos los habitantes. ¿Sí? ¿Cuál fue el sueño que lograron construir? Ahí claramente se hablan de 4 áreas, 4 palabras que describen ese sueño. Ustedes las van a identificar. ¿Por qué se vuelven las 4 áreas estratégicas del trabajo en este proceso? ¿Ya? 4 palabras. Vamos a ver. Vamos a dar premio a todo el que logre identificarlas. Muy bien. ¿Listo? Entonces el futuro es sábado. ¿Sí? Luego van a darse cuenta que al momento de actuar, ellos decidieron que, imagínense, para transformar toda la vida de un municipio solo iban a hacer 3 estrategias, 3 tipos de actividades. Pero esas actividades estuvieron tan bien pensadas, estratégicamente tan bien pensadas, que lograron muchas transformaciones en la vida de todo un pueblo. Solo 3 actividades. ¿Cuáles fueron esas 3 estrategias? El que las logre identificar, otro premio. ¿Listo? Esas son las 3 lentes que les quiero proponer. No nos vamos a fijar tanto en la historia, porque seguramente ni la realidad de ese pueblo se parece mucho a la que ustedes viven acá. Pero ese fue un pueblo que entró en conflicto y ahí se entró a hacer un proceso de transformación. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la primera, la crisis, quién la causó y el impacto que tuvo. La segunda lente, los rasgos, los 4 rasgos del futuro deseado que logró el pueblo consensuar. Es decir, ellos lograron
construir un sueño, aunque siendo enemigos unos con otros, lograron construir un sueño común a través de 4 áreas, y esas 4 palabras están ahí claramente descritas. Y el tercer lente es cuáles fueron las 3 estrategias que usaron, ¿sí? Y cómo esas 3 estrategias estuvieron tan bien pensadas que lograron cambios muy concretos en ese pueblo. ¿Ya? Muy bien. Fue grabado porque esta fue una de las primerísimas experiencias que hicimos con este enfoque. Entonces está grabado en la época donde el YouTube todavía no permitía grabaciones secuenciales de 30 minutos. Entonces lo tenemos en 3 partes, cada una de 10 minutos. Vamos a oscurecer el salón para que se vea un poco más. No se ve tan nítido precisamente porque es una grabación ya que tiene sus añitos, pero vamos a seguir la historia y desde ahí vamos tomando atenta nota, y después de ver el video nos vamos a ir en los mismos grupos de ayer y compartimos sobre las 3 preguntas que les he dejado, sobre las 3 lentes que les he dejado. Bienvenidos nuevamente al programa Gente Solidaria del Secretariado Nacional de Pastoral Social. Este es un programa que tiene como objetivo darnos a conocer la labor de la Iglesia en todo el país, la labor social que cumple la Iglesia, el compromiso de la Iglesia muy fuerte con la justicia, con la paz, con los más pobres y necesitados, y también con la construcción de comunidades donde se vivan plenamente los valores del Evangelio, es decir, comunidades en las cuales se vivan los valores que Jesucristo ha venido a traernos de la solidaridad, la hermandad, la fraternidad. A lo que le apuntamos a largo plazo es a crear verdaderas comunidades. Muchas veces usamos la palabra comunidad, pero no sabemos a qué hacemos referencia. Y comunidad no es un grupo de personas, no es una cantidad de gente que está en un sitio o que viven la una al lado de la otra. La idea de comunidad tiene un trasfondo mucho más fuerte, que es construir en forma común un proyecto, y es crear nexos muy sólidos. De hecho, comunidad y comunión tienen la misma raíz, están muy cercanas. Entonces lo que la pastoral social se propone es unir esos 2 horizontes, que nosotros sintamos que somos parte verdaderamente de una comunidad que tiene un proyecto compartido, y por otra parte que tenemos nexos de comunión entre nosotros, que tenemos nexos que nos hacen sentir que somos miembros de una misma familia humana y que estamos unidos a través de esa común pertenencia a esa familia humana. Hay muchas comunidades en el país que se han ido construyendo en distintas partes. Ya hemos visto ejemplos en el programa Gente Solidaria en distintas partes de Colombia. Hoy quisiéramos invitarles a ir a un municipio que se llama Guadalupe, en el cual hay una historia bien interesante, donde justamente la Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe, que es como la gran patrona de América Latina, esta imagen maravillosa de la Virgen que se aparece en México e ilumina y guía el proceso de evangelización de América Latina a lo largo de los siglos. Ella allí en este municipio de Guadalupe tiene un papel muy importante, tiene un sitio de mucha importancia y mucho reconocimiento. Porque en el municipio, en un determinado momento, la idea de comunidad como que se perdió y se impusieron valores o contravalores, proyectos, procesos más vinculados con la violencia y con la corrupción. Entonces la iglesia, en un determinado momento, la parroquia, se encuentra delante de esa realidad. ¿Por qué no somos verdaderamente comunidad? ¿Por qué no hemos podido construir comunión entre nosotros? La corrupción atenta contra la comunión, destruye la posibilidad de construir un proyecto de comunión. Y entonces, delante de esas preguntas, ¿qué es lo que a nosotros nos sucede? ¿Cómo nosotros hemos caído en estos niveles de desconfianza, de violencia, de corrupción? ¿Y de qué manera nosotros podemos construir algo diferente? La iglesia, la pastoral social, la comunidad parroquial comienza a plantearse la posibilidad de reconstruir el proyecto comunitario, rehacer el proyecto comunitario en Guadalupe.
Y lo que nos vamos a internar en este día, lo que vamos a ver de fondo, es personas muy comprometidas allí. De manera que vamos a descubrir de qué manera, no solamente el sacerdote, toda la gente, todos empezaron a sentirse, somos miembros de una comunidad, todos empezaron a reidentificar, hacemos parte de una comunidad que es muy importante conservar y construir. Y entonces allí se comenzó a hacer todo este proceso largo que es el que vamos a ver en el día de hoy. Qué bueno que nosotros nos propongamos en cada una de nuestras comunidades locales, donde nosotros estamos, construir nexos de comunión, descubrir qué mal hace allí la corrupción, cuáles son los retos que tenemos y sobre eso abrirnos a un proyecto nuevo, diferente, donde los valores del Evangelio sean el centro de la vida de esa comunidad. Construyamos pues verdaderas comunidades en paz. Esa es la invitación de la pastoral social, ese es el proyecto de la pastoral social. Comunidades justas, solidarias, comunidades en paz, comunidades que respetan la dignidad de cada persona. Veamos cómo podemos aprender esto desde Guadalupe, un hermoso municipio en el cual esta realidad comienza a abrirse paso y comienza a ser una verdadera comunidad construida sobre los valores de la paz, la honestidad, la transparencia y el respeto por las personas. Bienvenidos. Siento que en un tipo de conflicto de esto, la gente pierde la confianza, pierden la fe, pierden la esperanza. La comunidad se resintió muchísimo, no sabían para dónde coger, no sabían qué rumbo tomar. Cuando yo era del proceso cuando estaban los grupos juveniles, entré a la nueva evangelización. En ese tiempo llegó la nueva evangelización aquí a Guadalupe, volver como a las raíces del cristianismo. Pero aquí en Guadalupe se trató de darle un sentido también social. Yo recuerdo que en ese entonces había un sacerdote con una altísima carga social y pues lo que él hizo fue como buscar que además de reforzar la fe, se diera una transformación a nivel político, social, económico. Pues iniciamos también esa transformación política, que la historia es más larga. En este valle del Suazal, de alegría sin igual, bañado por este río, por su brisa tropical, sus mujeres son hermosas, sencillas como una flor. El conflicto que vivió Guadalupe fue un conflicto de muchos años, un conflicto político, el enfrentamiento entre los caciques que lideraban los diferentes partidos. Y eso se fue revirtiendo pues en la comunidad porque trajo consigo la mala utilización de los recursos del municipio. Los grupos políticos eran los que manejaban la situación aquí en nuestro municipio. Fue cuando se presentó el padre Bernardo Álvarez con un proyecto de Guadalupe más orientado como a lo comunitario y enfocaron a buscar un perfil para desempeñar las veces de candidato para la alcaldía. Desde allí, desde esa visión que presenta el sacerdote, hace que muchos empiecen a cuestionarse de otras posibilidades para Guadalupe. Entonces, pues necesariamente uno tiene que hacer parte de eso porque escucha una forma de hablar, pero ve que la realidad que uno vive es otra. Se está viendo otros resultados, se están dando otras vivencias. Entonces, pues obviamente se siente uno afectado y entra a involucrarse. Muchas veces utilizaban sistemas, no sé si para ganar adeptos o convencer a la gente del cambio que se debía de realizar, algunas formas de expresión que a veces no gustaban. Eso era de parte y parte. La plataforma política que se usó para la discusión no fueron los conceptos o las ideas o los programas, sino fueron asuntos llevados al plano personal. El uso de descalificativos o de términos inadecuados pues hizo que generaran odios y desamores, y eso hizo que los escenarios comunes se volvieran escenarios no de convivencia sino de escenarios. De todas formas, pues hubo el cambio y se presentó, el laico ganó, que comenzó a hacer su trabajo, muy bueno por cierto, ese primer año
fue fantástico. Pero el alcalde entró en conflictos con el sacerdote. Por muchos problemas que se suscitaron de nivel personal, de liderazgo, de malos entendidos, fue difícil. Entonces eso hizo que el pueblo se dividiera, los que apoyaban al sacerdote, los que apoyaban al alcalde y los que estaban en contra de los dos. Y ahí fue cuando comenzaron a notarse diferentes problemas que se venían dando en la administración también, ¿sí? Y la oposición desde luego haciendo lo suyo, atacando el por qué no fue elegido el otro, por qué las cuestiones o el sistema que utilizaron para poder subir a la alcaldía o a la administración, y desde luego pues el otro a defenderse. Ahí se comenzó a crear un conflicto que en últimas la que estaba perdiendo era la comunidad. En ese momento pues yo era líder comunitaria y pues pude apreciar muy de cerca el conflicto. La verdad, seguía mis principios. Soy católica y creyente, pero tampoco me dejaba influenciar. Pero ya ver a un padre que se involucre con la política y con todas las herramientas que pasaron después, de ver cómo intervenía en las homilías, pues de pronto que más de uno, no solo yo lo sentí, sino que más de una persona sintió ese dolor, como que bueno, esto no puede estar pasando aquí en nuestro municipio. Cuando todo esto se viene abajo, pues yo recuerdo muy bien que en ese entonces simplemente me fui de Guadalupe para olvidarme de todo, para de alguna manera pues estar lejos y decir, pues allá se quedó Guadalupe con sus problemas y de alguna manera yo me meto entre una ciudad donde aquí a nadie le importa ni la gente me importa, ¿cierto? Fue un golpe muy duro para la comunidad saber que se enfrentaban estos dos poderes. Muchos decidieron ni volver a la iglesia y otros no volver a fregar con política. Uno pierde obviamente las esperanzas, ¿no? Porque uno dice, cuando este tipo de cosas suceden y cuando los líderes, cuando las personas que, como es el mismo papel que cumple un sacerdote dentro de la comunidad, un administrador, no son capaces de entablar unas relaciones dentro del respeto, cuando como que uno mira que vale más el orgullo, que vale más el interés de sentirme bien yo, entonces, ¿cómo queda uno? Decepcionado, ¿no? Pierdo la seguridad en la comunidad, el no saber qué rumbo tomar, porque uno siempre cuando es líder uno quiere lo mejor para su comunidad y busca afianzarse en fuerzas que le ayuden, que traten de mejorar esas condiciones de vida de su comunidad, pero allí pues pierde uno como el rumbo, sinceramente. Lo tenaz ahí pues fue que la gente terminó unos para un lado y otros para otro. Y pues eso causó un caos realmente porque era público. Cuando uno le apuesta todo a algo, a un proyecto, a un proceso, a un cambio y termina estrellándose, pues es normal que se sienta frustrado. Hermosa gente buena, acogedora y coloquial, trabajando siempre fuerte, esa es nuestra identidad. Café, fruta y sombrero, producimos con pasión. Yo pienso que los conflictos tienen dos salidas, ¿no? La primera es estancar y destruir, y la segunda es aprender del conflicto y sacarle ventaja. Yo pienso que eso fue lo que le pasó a Guadalupe. Pues por partes le damos gracias a esa problemática que hubo, porque gracias a eso nace el proceso Guadalupe Posible 2020, que es ponernos a soñar cuál es el Guadalupe que nosotros queremos. Este dibujo plasma el cacicazgo político y también la ruptura entre los liberales y los conservadores. Hay un integrante de iglesia que de cierta manera contribuyó como a aumentar más ese conflicto y nunca se escuchaba esto, la voz de la comunidad. La única manera de romper con ese conflicto, de armonizar nuevamente en las familias, de que las veredas y los paisanos y los compadres dejaran de las riñas, que los profesores dejaran sus diferencias, eran centrándolos en objetivos comunes, íbamos a darles una materia de discusión, no en lo plano personal, sino en lo plano programático, para el beneficio de las instituciones que ellos representaban y por supuesto de sus hijos, de sus familiares y de toda la comunidad guadalupana. Y también es una integrante de iglesia quien dice no podemos seguir así. Hubo una persona de la pastoral social que estaba coordinando, quien soñó después de haber leído las apariciones de la Virgen de Guadalupe en México, y con esa espiritualidad guadalupana. Un grupo de amigos decidimos tomar partido, decir, esto también es responsabilidad de todos y querer proponer
Entonces sí se viene la concertación con la comunidad, que la comunidad lo validara y que la comunidad aportara cómo queríamos ese Guadalupe. Buscar una planificación no de 4 años sino de 16 años, una planeación que tuvo como nombre Guadalupe Posible para el año 2020. ¿Esto qué tuvo de interesante? Tuvo interesante primero la participación de la ciudadanía y segundo que fueron los habitantes, sin importar si habían sido del grupo A o del grupo B, se reunieron en una misma mesa, ya no para hablar de las personas o de sus desamores, sino para hablar en puntos en concreto de lo que necesitaban para su comunidad. Porque de cierta manera todos estos conflictos eran la necesidad de un norte, de un ideal. Desde la espiritualidad de la guadalupana, que es nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe, que reconcilia. Nosotras tenemos en México el ejemplo de María de Guadalupe, que reconcilia, ¿verdad?, dos pueblos, el indígena y el español, con su presencia maternal. Porque de cierta manera, aunque suene raro, porque es un tema espiritual, eso dio pautas a una metodología para nosotros trabajar ese conflicto desde acá. Y esa fue la invitación, ¿verdad?, que se nos hace para venir a colaborar en este proyecto, acompañando directamente a los animadores de la Fundación San Juan Diego, que son los encargados de hacer operativo, ¿verdad?, o efectivo este proyecto. Después de la reconciliación tenemos que mirar un norte, entonces la gente dice, nosotros queremos que en el 2020 nuestro municipio sea un municipio comunitario, sostenible, saludable y seguro. Y se empieza el caminar. Y todo este recorrido hace que haya un proceso de inclusión. Me enteré del conflicto cuando inicié el proceso de formación, porque ya nos ponían en el contexto de por qué había nacido Guadalupe Posible 2020. Llego al proceso cuando ya estaba la fundación y cuando ya era necesario un equipo de animadores que hicieran un proceso de formación en las comunidades. Esa fue una historia bonita porque esa fue la posibilidad de reivindicarme con mi pueblo, con mi gente, ¿no? Yo estaba acá en Guadalupe, estaba de viaje, iba a ir para Bogotá, pero habían abierto una convocatoria de jóvenes. Inicié el proceso de formación como animador. Las fases de proyecto son 4. La primera es desarrollo comunitario, que es la articulación de las organizaciones. Es entonces donde se le da la formación a todas las organizaciones, pero principalmente a la Junta de Acción Comunal, con el fin de que haya una estructura orgánica dentro de la comunidad que los represente a todos. Ahora estamos en otra etapa que se llama la etapa sostenible, que es mirar cómo el campesino, teniendo su finquita, teniendo su lote, cómo es posible que ellos vengan a comprar sus alimentos aquí al pueblo, comprar cebolla, cilantro, tomate, cosas que ellos pueden producir y que muchas veces prefieren tener rastrojo en vez de tener su propia alimentación. Entonces en el área sostenible también se ve la parte del medio ambiente, con que nosotros nos reconciliemos nuevamente de tanto daño que le hemos hecho a la naturaleza. Sigue la etapa saludable, ahí se pretende todo lo que tiene que ver con la salud, que sea de prevención, que no se tengan que tratar enfermedades, sino que más bien prevengamos las enfermedades antes de llegar allá, porque hay muchas enfermedades que nosotros las podemos prevenir, tener que ver con una alimentación saludable, una vivienda saludable también. Sigue lo seguro, que es ya como la vivencia más directa de los valores, ¿no? Buscar una seguridad no de la cantidad de armas que puedan haber o personas armadas, sino de la vivencia de los valores, como la solidaridad, el respeto. La misión que cumple la Fundación San Juan Diego, lo primero que hace es convocar jóvenes y formarlos. Es una formación en trabajo social y luego con estos mismos jóvenes, que son llamados animadores comunitarios, hace seguimiento a las comunidades. Vamos, compartimos con ellas, dictamos talleres de desarrollo humano, realizamos mingas de trabajo que eso se había perdido, polideportivo, de escuelas, de arreglo de carreteras, arreglo de caminos, puentes. La Fundación San Juan Diego es como un puente entre el proceso Guadalupe Posible 2020, entre la administración, entre la comunidad. Venimos de una cultura que nadie es profeta en su tierra, entonces al empezar a trabajar los mismos guadalupanos como que la gente era muy reacia.
al inicio, y a los primeros animadores nos costó batallar muchísimo para ganarnos la credibilidad y los espacios en las comunidades. Digamos que había una aparente calma, pero sí cuando tocábamos esos temas de reconciliación, de conflictos, pues sí salían ahí como muchas cosas a relucir en las personas. De pronto se perdió mucho la credibilidad, tanto en los líderes de la parroquia, en el sacerdote concretamente, como también en la administración. Pero también había algo muy bonito y era que estaban como con mucha actitud de cambio, de decir, bueno, también somos conscientes de que aquí no nos podemos quedar. A la fundación la acompaña una comunidad religiosa, proveniente de México, las misioneras guadalupanas del Espíritu Santo. Cuando nosotras llegamos, la comunidad ya tenía, ¿verdad?, unos meses que había iniciado con este proyecto. Guadalupe es una comunidad de gente muy acogedora, ¿verdad?, muy generosos, muy desprendidos de sí mismo. Entonces eso favoreció tanto para el tiempo que daban a los talleres como para la acogida a nosotros. Pues ahora la comunidad va andando en ese proceso, no se puede decir que todas las comunidades marchen igual, pero sí hay unas comunidades que ya muestran su propio desarrollo, que ya al menos dicen, ya son capaces de distinguir y decir qué es lo que me conviene y qué no es lo que le conviene. Y hay comunidades que ya al menos manejan el conflicto de una manera diferente. Mucho más consciente de en qué está participando, o sea, mucho más consciente de qué es la realidad que tiene el municipio y cómo se asume esa misma realidad en comunidad y en conjunto. Mucho más consciente de aprender a respetar las diferencias. Se ha ido recuperando todo ese valor que estaba perdido, que estaba ahí, estaba olvidado, ese valor de saber que la unión fue la que construyó lo que hoy existe. La gente había olvidado que la solidaridad no era para decirla, sino para vivirla. Yo miro una comunidad muy diferente, sobre todo con un sentido muy crítico de la realidad, y haciendo parte del cambio, haciendo parte del desarrollo del municipio. Ya las familias tienen como ese espacio y esa capacidad de decir lo que no les ha gustado, y creo que esto puede ser como muy poco, ¿verdad?, pero en resultados grandes. Todavía plenamente no está reconciliada, pero sí a unos grandes pasos, que es descubrir cuando hay conflictos. Ya después de que empiezan como a tomar esa conciencia de que son comunidad, de que tienen también como un proyecto de vida comunitario, entonces empiezan a decir, bueno, entonces ¿qué queremos como comunidad? ¿Qué buscamos? Por comunidad se entiende que en Guadalupe un grupo de personas que se une para vivir los valores, para vivir la solidaridad, para buscarle solución a las problemáticas. Hay un señor, por ejemplo, que todo el mundo decía que ese señor era muy antipático, muy odioso, y en uno de estos talleres de reconciliación, después de él escuchar la temática, después de él hacer la reflexión, encontramos que este señor había tenido una vida muy difícil. La mamá se murió a muy temprana edad de él, el papá nunca lo reconoció, y esa carencia de afecto lo hizo una persona muy seca, muy lejos de la gente. Y ese día por primera vez lo miramos llorar. Para mí fue algo muy conmovedor, porque llorar a alguien que siempre andaba con la cara así. Y la comunidad, ese día para la comunidad fue un impacto muy grande, porque yo creo que ese señor nunca había recibido un abrazo de nadie. Y ese día toda la comunidad hizo fila y cada uno fue y le dio un abrazo. Para mí fue un acto muy bonito. Los que están ahí retiraditos, no les dé miedo que la gente de la Esperanza a nadie no pellizca, ¿sí? ¿Les pellizcan? La pastoral social aquí ha sido súper importante desde el inicio, fue la que nos dio las herramientas pedagógicas para nosotros formarnos y ayudarnos en lo que era empezar a caminar con este proceso. Entonces la pastoral social se le debe muchísimo, desde el inicio, durante y lo que se ha visto hasta hoy en el proceso. Yo lo he vivido así, ¿no? Es cómo forman a una persona y esa persona está en la capacidad o en la responsabilidad de dar esa formación a otras personas. Pues yo pudiera decir, la pastoral social ha dado formación a los animadores y a las hermanas. En realidad ha sido una formación mucho más amplia. Sí, ha sido una formación que se transmite,
que llevamos a las veredas, que llevamos a las comunidades, la parte también de la misma proyección de la fundación. Cuando empezamos decíamos vamos a hacer un encuentro cada año en la comunidad de base, y así sin planearlo y sin pensarlo, entonces empezamos a hacer el primer encuentro de la Semana por la Paz, y ese encuentro de la Semana por la Paz se volvió esa reunión que habíamos pensado para la comunidad de base. Entonces es también un montón de herramientas que nos ayudan y que han ido fortaleciendo el proceso. Cuando poco a poco fui recibiendo la formación me di cuenta que ese proceso había nacido gracias al conflicto, y entonces cuando tengo la posibilidad de darme cuenta que era un proceso de iglesia, que era la búsqueda de la misma iglesia por reparar el daño que se había hecho. De pronto la equivocación de nosotros estuvo en que creímos que teniendo un alcalde de iglesia íbamos a tener el cambio, pero el proceso planteó fue un cambio de mentalidad en la gente, una vivencia de los valores, un cambio cultural, un cambio de mentalidad, no esperar que la solución venga de una persona, sino que la solución se construye a través de la concertación, del diálogo y sobre todo de la vivencia de la solidaridad. Yo digo que lo que es Argenis Villalba hoy en día se lo debe al proceso Guadalupe Posible 2020. Ahora pues está la Argenis que es más carismática, está la Argenis que es más sencilla, está la Argenis que es como que la pacificadora. Se ha despertado muchas cosas en mí, pues no puedo decir que soy perfecta, pero sí me ha ayudado a entender los diferentes sentimientos de las personas. De pronto cuando me hieren, cuando me dicen alguna palabra o con sus actitudes, ya entiendo de otra manera, ya no las ataco. Al contrario, trato de entenderlas y busco la manera de llegarles. Es como tomar esa conciencia de decir, hay unas manos, hay una boca, hay una mente, hay unos pies, y nuestro municipio necesita como ese vínculo estrecho entre el ciudadano y él, que se preocupe por el municipio. Entonces fue como el espacio donde, digamos, de cierta manera se realiza uno en el servicio, en la vocación, en lo que quiere hacer. Y claro que constituye un puente entre uno y su proyecto de vida. A los 18 años me fui a estudiar a hacer el bachiller. A los 24 años lo terminé, y ya en el proceso, caminando en el proceso, me di cuenta que necesitaba más herramientas para mi trabajo con las comunidades. Y me decidí también entrar a la universidad. Ya voy en cuarto semestre de administración de empresa y me da mucha alegría compartir lo que he aprendido con la gente. Una de las realizaciones más grandes de mi vida, porque a uno le da mucha alegría tener algo más para darle a la gente. O sea, no quedarse solamente como animador. Lo que pasó, bueno, pues fue doloroso y todo, pero yo siento que el proceso fue la posibilidad de, como se dice, de desquitarme de la misma frustración y convencerme de que sí es posible. Guadalupe Posible 2020 es posible porque los guadalupanos lo quieren. Van apropiándose cada vez más de este proyecto, y creo que ahorita hasta los mismos niños, por lo menos, ¿verdad? Si no saben a dónde van a llegar, por lo menos sí saben que se está trabajando. Yo siento, y después de toda la experiencia, después de todo el trabajo, que ya es posible. O sea, ya hay cosas muy concretas que dicen sí es posible, no se quedó en un sueño bonito y ya que pasaba y ya. Pero sí ha venido dando resultados, sí ha sido posible. Ha sido posible que las personas de Guadalupe, los individuos, se sientan comprometidos a trabajar en comunidad, porque así es más fácil. Porque si yo soy consciente de la necesidad del otro, el otro es consciente de mi necesidad, entonces vamos a trabajar en conjunto para resolverla. Sí es posible. Porque nosotros nos caracterizamos por ser muy soñadores, y eso es un sueño. Y yo sé que al igual que hay un grupo de personas que están abiertas para que esto se dé. Y poco a poco, con el trabajo de los animadores, con el trabajo con lo que nos está colaborando Pastoral Social, dándonos herramientas, yo creo que sí es posible. ¿Cómo les parece? Bueno, lo importante realmente es que puedan ustedes escudriñar entre la historia que vimos. Como les digo, es una realidad muy distinta seguramente a la que ustedes viven, ¿sí? Unos elementos más del contexto, como para que tengamos también en el
elemento de la reflexión que vamos a hacer ahora. Uno, este municipio queda en toda la puerta a la Amazonía y se constituyó realmente como un lugar de paso cuando la guerra con el Brasil, desde sus orígenes, fue más un lugar de paso, por lo tanto, su población no es una población oriunda de ahí. Es una población flotante en su gran mayoría. Bueno, ahora las nuevas generaciones ya somos hijos que nacimos ahí, pero el origen del pueblo es un pueblo hecho a retazos, es como una Colombia chiquita, y eso lo hacía ser tan conflictivo. Por eso cualquier tema era un detonante para detonar de nuevo la violencia. O sea, realmente siempre estuvo muy marcado por la violencia, pero no solo por la violencia de la guerra que vivía Colombia, sino por la violencia callejera, comunitaria, las temas de política. Cada vez que habían elecciones habían muertos, se mataban entre familias por temas de política, se perseguían entre liberales y conservadores. Realmente había mucha hostilidad, y digamos que originalmente es como el trabajo de la iglesia lo que lograba contener un poco más, y al meterse, involucrarse un poco en política, el sacerdote, pues digamos que cayó en la trampa de ser un detonante nuevamente de conflicto y violencia. Entonces, como que se quedaba sin piso, no había que contuviera entonces de ahí en adelante la violencia, y por esa razón fue necesario que entráramos nosotros en medio de la crisis a contener la violencia, ¿sí? Por eso habla el chico, el animador, de que la iglesia entró a reparar el daño causado, ¿sí? Porque éramos conscientes de que pues, se había participado de forma indebida y que eso había generado un poco la situación. Bueno, esos son como elementos complementarios que no los veo tan presentes en el video, pero me parece importante al momento que ustedes entiendan por qué parece tan grave para un pueblo entero que dos líderes de iglesia, ambos, porque además aunque el alcalde era político, pues él llegó a la política porque lo promovió la iglesia, ¿ya? Entonces, bueno, ahí está como el origen de toda esta situación. Entonces vamos a ir en los grupos con esas tres lentes que les di y vamos a hacer un poco el diálogo en torno a eso. ¿De acuerdo?